Se cumplen hoy 4 años del acuerdo tripartito. A partir de ahora vamos a comenzar a recordar lo que fue la guerra de 44 días del año 2020. El 27 de septiembre, Azerbaiyán, junto con Turquía y mercenarios yidaístas de distintos países, comenzó una guerra contra Artsaj y Armenia. El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, dijo en un primer momento que había sido Armenia, que había atacado, algo que semanas después confirmaría él mismo que era mentira. El ataque comenzó con una ofensiva terrestre de Azerbaiyán contra la línea de contacto norte y sureste de Artsaj, que sufrió grandes pérdidas iniciales. Si bien los primeros días Azerbaiyán no logró avances significativos, la utilización de drones fue el armamento clave que logró destruir los sistemas de defensa aéreos armenios, así como también nivelaron la ventaja inicial con la que contaba el ejército de defensa de Artsaj al tener posiciones de altura. El ministro de Defensa de Armenia explicó, finalizada la guerra, que el equipo militar de la quinta generación decidió el resultado de la guerra y que la ventaja aérea del enemigo fue decisiva. En el frente norte de Artsaj, Azerbaiyán no logró grandes avances, pero sí lo hizo en el sur, a lo largo de la frontera con Irán. A medida de que pasaron los días, Azerbaiyán mantuvo una constante política de bombardeo contra las poblaciones e infraestructura civil de Artsaj, principalmente en Stepanakert y Yushi. Armenia respondió bombardeando objetivos militares de las ciudades de Ganya y Bardá, aunque causando también numerosas pérdidas civiles accidentales. Una constante del conflicto fue la utilización de la población azerbaiyana como escudo humano por parte del gobierno de Azerbaiyán, que nunca evacuó ni cuidó a los civiles que se encontraban cerca de posiciones militares, a pesar de que Artsaj y Armenia anunciaron con anterioridad qué objetivos se iban a atacar. El 9 de octubre se acordó la primera tregua humanitaria en Moscú, acuerdo que no fue cumplido. Azerbaiyán continuó con el avance hacia el sur desde la zona este y el 22 de octubre anunció que tenía bajo control toda la frontera con Irán. El 26 de octubre se acordó un nuevo cese del fuego en Estados Unidos, acuerdo que fue violado nuevamente por Azerbaiyán. Del 29 al 31 de octubre, Azerbaiyán utilizó armas químicas para incendiar los bosques de la región, lugar donde se refugiaban los civiles de los bombardeos. El 8 de noviembre, Ilham Aliyev anunció la captura de Yushi, algo que fue desmentido en un primer momento por Armenia y Artsaj, y posteriormente se reconocería que fue cierto. La caída de Yushi y la inminente captura de la capital de Artsaj, Stepanakert, fue lo que forzó al primer ministro armenio Nikol Pashinyan, apoyado por el presidente de Artsaj, a firmar el acuerdo final por el fin de la guerra, considerando una capitulación por parte de Armenia. Creo que todos recordamos ese 9 de noviembre y esto que relatabas, ¿no? Esa, sí, cómo me acuerdo, esa noticia... Sí. El 8 de noviembre que se anunció la captura de Yushi, me acuerdo también cuando fue desmentido, estaba como esa duda, todos tratando de averiguar qué había pasado después de más de 40 días súper duros y finalmente cuando se anuncia esto, que no lo podíamos creer. Qué tristeza, sí. Lo que fueron los crímenes de guerra. A lo largo de 44 días de guerra se reportaron numerosos crímenes de guerra por parte de Azerbaiyán. La utilización de municiones de racimo por parte de Azerbaiyán contra población e infraestructura civil de Artsaj fue una constante durante el conflicto y este hecho fue documentado por Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Ambas organizaciones también denunciaron que Armenia atacó a Azerbaiyán con esa tecnología en una sola oportunidad. Se contabilizaron más de 40 civiles muertos en Artsaj, mientras que hubo más de 90 en Azerbaiyán, principalmente por la negativa de las autoridades azerbaiyanas a evacuar a su propia población, algo que Aliyev consideró un orgullo.
a pesar de que las autoridades de Artsaj anunciaron previamente qué objetivos militares de Azerbaiyán atacarían. Durante los combates hubo una gran cantidad de evidencia audiovisual de crímenes de guerra cometidos por el ejército de Azerbaiyán contra civiles, soldados y prisioneros de guerra de Artsaj. Los propios soldados azerbaiyanos y mercenarios sirios filmaron y difundieron las torturas, decapitaciones, mutilaciones y asesinatos como una forma de difundir el terror en la región y a la vez de evidenciar la histórica política estatal de Azerbaiyán de racismo contra el pueblo armenio y la enseñanza del odio a su propia población. Uno de los hechos más significativos fue el doble bombardeo a la iglesia de Yushi, la catedral de Gazanchetzots. Azerbaiyán atacó 2 veces la iglesia mediante la estrategia del Double Dip, donde se ataca 2 veces al mismo lugar para matar a quienes se acerquen a ayudar luego del primer ataque. 2 periodistas resultaron heridos en los bombardeos. Aliyev dijo semanas después que quizás se había tratado de un error de su ejército, pero que lo más probable era que hubiera sido un autoataque armenio para responsabilizar a Azerbaiyán. Todas las denuncias fundadas y documentadas de Armenia fueron contrarrestadas por Azerbaiyán mediante la estrategia de la propaganda espejada. A cada denuncia de Armenia contra Azerbaiyán respondieron con la misma denuncia contra Armenia, sin pruebas, a fin de difundir información falsa del conflicto y confundir a la opinión pública. El ombudsman de Artsaj, Artak Beglarian, elaboró numerosos informes donde documentó todos los crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad cometidos por Azerbaiyán. Es el día 9 de noviembre que se firma este acuerdo que prevé el cese de las operaciones militares, que se lo considera, entre comillas, el fin de la guerra, pero no era nada más y nada menos que la entrega de territorio armenio de Artsaj a Azerbaiyán. El acuerdo firmado el 9 de noviembre de 2020 dispone el cese total de todas las operaciones militares a partir del 10 de noviembre a las 0 horas. Azerbaiyán, a partir de ese entonces, recibiría el distrito de Agdam antes del 20 de noviembre, lo que implica la retirada total de las tropas armenias de la región. Continuamos enumerando lo que decía este acuerdo. Armenia entregará los distritos de Kalbayar y Lachin, manteniendo el corredor de Lachin para sostener la conexión entre Artsaj y Armenia. Esto se establecía en el año 2020, aunque el corredor no podrá pasar por Yushi, ciudad que quedará bajo control azerbaiyano. Esa ruta debe construirse en un lapso de 3 años. Azerbaiyán será el encargado de la seguridad de ciudadanos, vehículos, mercancías que atraviesen el corredor de Lachin en ambas direcciones. Todo esto quedó en nada. A lo largo de toda esa línea de contacto de Garapag y el corredor de Lachin se desplegarán tropas rusas por un periodo de 5 años con prórroga automática por periodos de 5 años más, si ninguna de las partes declara 6 meses antes de la expiración del periodo su intención de poner fin a la aplicación de esta disposición. Los desplazados internos y los refugiados regresarán al territorio de Nagorno-Karabaj y distritos adyacentes bajo los auspicios del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Bueno, y así enumera lo que iba diciendo aquel acuerdo, que habla de una Artsaj que en definitiva después fue ocupada durante 10 meses, sometida a todas las violaciones a los derechos humanos que uno se pueda imaginar y deshabitada por la fuerza más adelante, así que no tiene sentido todo esto que ha quedado en la nada. Hay algo también importante que establecía el acuerdo, que es que no garantiza ningún estatus para la República de Artsaj. Sí, esto quiere decir que no se sabe si será una república independiente o no, y en su discurso de victoria, Aliyev hizo foco en eso, diciendo que probablemente hayan notado que esta declaración no contiene ni una sola palabra sobre el estado de Artsaj, Nagorno-Karabaj.
¿Dónde están las demandas de la parte armenia de que se conceda la independencia a Nagorno-Karabaj?, pregunta Aliyev. Cuando les ofrecí autonomía, no estuvieron de acuerdo. Dijeron que no, que era un estado independiente. Durante muchos años vivieron como un estado independiente, pero todavía deben obtener la independencia de Azerbaiyán. Ni una palabra Pashinyan. ¿Dónde está el estatus? El estatus se fue al infierno. Falló. Se hizo añicos. No está ni estará. Mientras sea presidente, no habrá estatus. Bueno, ahí estaba el indicio de lo que fue sucediendo después. Noticias que ya conocemos, que fueron cada vez peores. Hoy queremos una vez más presentar nuestra solidaridad para todos los que lucharon y se nos fueron en esta guerra defendiendo a Artsaj en sus más de 30 años de vida independiente que tuvo la República, una República que vivió con mucha fuerza, con mucha convicción, con su población amante de sus tierras y que va a volver. Artsaj, acá en Audición con Midas, como una decisión, siempre será mencionada como una república. Nosotros cuando hablamos de Artsaj hablamos en presente, hablamos con esperanza y con convicción de que Artsaj es la república de armenios, la república que siempre llevará ese nombre y que no solo está en los corazones de todos los armenios, sino que va a volver a ser habitada por armenios. 4 años de este final de la guerra de 44 días. Reiteramos que por aquí tenemos la revista Armenia, que es la número 18, publicada por Diario Armenia. Se titula Artsaj, historia de una lucha que apenas comienza. Esta tarde comenzarán a distribuirse en el Club Gramián. Ya en Buenos Aires ya pueden adquirirlas en la Asociación Cultural Armenia. Y ahora en un ratito nos vamos a conectar vía Zoom con el enguer Jorge Kazanjian para que nos cuente sobre este trabajo de elaboración de esta editorial que es completamente dedicada a temáticas vinculadas a Artsaj. Está en español todas las notas. Hay grandes referentes que estuvieron escribiendo aquí. Van a poder adquirir la suya esta tarde en el club. Se la van a poder llevar e ir viendo de a poco toda esta información muy rica que trae Artsaj, historia de una lucha que apenas comienza.